Si os cuento esta historia, quizás nunca más me veáis de la misma forma, porque cuando descubres que has pasado casi 20 años de tu vida creyendo en una mentira, que las personas en las que más confiabas estaban usando tu fe para esconder la podredumbre más asquerosa que podáis imaginar, el suelo desaparece bajo tus pies de una manera que ni el mismísimo diablo puede explicar. ¿Conocéis ese dolor que es tan profundo que parece entrar por los poros y convertirse en parte de tu sangre? Así fue como me sentí cuando descubrí lo que estaba pasando justo delante de mis narices, dentro de aquel salón del reino que yo consideraba mi segunda casa. Hola, mis queridos. Me llamo Concepción, pero podéis llamarme Abuela Concha. Tengo 72 años y nací aquí en Pedra Blanca, en el interior de Castilla-La Mancha, en 1952. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante más de 25 años. Una historia sobre fe, traición y un secreto tan sucio que aún hoy, después de tanto tiempo, me da náuseas solo de recordarlo. Es una historia que necesita ser contada, porque quizás sirva de alerta para otras personas que estén viviendo una situación parecida sin saberlo. Antes de empezar, quería preguntaros desde dónde estáis viendo este video. Dejádmelo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de España. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a esta viejecita a continuar contando sus historias que quizás sirvan de alerta para otras personas. Porque ya sabéis cómo es, ¿verdad, mis amores? Una historia como esta necesita ser contada, necesita servir de ejemplo de lo que puede pasar cuando ponemos a las personas en un pedestal y olvidamos que ellas también son humanas, falibles y a veces podridas por dentro. Era el año 1979, yo tenía apenas 27 años y acababa de mudarme a Santa Amelia, un pueblecito en el norte de Castilla-La Mancha que parecía sacado de una postal. Casas de ladrillo pintadas de blanco y azul, calles empedradas que brillaban como espejos después de la lluvia. Y ese olor buenísimo a pan casero que salía de la panadería de don Manuel todas las mañanas bien temprano, mezclado con el perfume de las flores del jardín de doña Aparición que estaba en la esquina de la calle principal. Había ido allí huyendo de un matrimonio que se convirtió en una pesadilla. Mi primer marido, que Dios lo tenga donde se merece, bebía demasiado y convertía nuestra casa en un infierno cada vez que llegaba borracho. Cuando bebía, sus manos se volvían pesadas, la voz se le ponía ronca, y yo vivía con miedo de hacer cualquier cosa que le molestase. No era vida, era supervivencia pura. Me llevé conmigo solo a mi hija Aparición, que entonces tenía 8 años, 2 maletas de ropa vieja, algunas pertenencias que conseguí reunir a toda prisa y un corazón herido que necesitaba desesperadamente algún tipo de cura. La casita que conseguí alquilar estaba en la calle de las Acacias, número 47. Una casa pequeña pero limpia, con 2 habitaciones estrechas, una cocina que daba al patio y un saloncito que servía para todo. Sala de estar, comedor y a veces hasta dormitorio cuando teníamos visita. El alquiler era barato porque la casa estaba un poco abandonada. El suelo de madera crujía a cada paso, había goteras en el baño cuando llovía fuerte, y las paredes necesitaban una buena mano de pintura. Pero para mí, en aquel momento de la vida, era un palacio, era libertad, era paz, era la oportunidad de empezar de nuevo sin tener que vivir con miedo. Fue cuando estaba en mi momento más vulnerable, más perdida, más necesitada de un rumbo en la vida, que llamaron a la puerta de mi casa una mañana de domingo soleada. Eran 2 mujeres muy bien arregladas, con vestidos largos hasta la rodilla, zapatos planos bien lustrados y sonrisas que parecían iluminar el día. Tenían esa forma especial de hablar, pausada, cariñosa, como si cada palabra fuese elegida con cuidado para no herir a nadie. La mayor se llamaba Hermana Dolores, debía tener unos 50 años, cabellos canosos, siempre recogidos en un moño impecable, y una presencia maternal que me hizo recordar a mi propia madre, que había muerto cuando yo era adolescente.
La más joven era la hermana Rosario, una mujer de unos 30 años con ojos castaños que transmitían una paz que yo no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si trajesen un aura de tranquilidad que contrastaba completamente con el caos que había sido mi vida hasta entonces. «Buenos días, señora», dijo la hermana Dolores con una voz dulce como la miel, extendiéndome una revista colorida. «Somos testigos de Jehová y nos gustaría compartir con usted un mensaje de esperanza que cambió nuestras vidas. ¿Podríamos hablar unos minutitos?» Yo, que había sido criada católica pero que llevaba años sin pisar una iglesia, escuché cada palabra como quien bebe agua después de días en el desierto. Mi fe había quedado tocada con tanto sufrimiento, tantas oraciones que parecían no ser escuchadas, tantas noches pidiendo a Dios que me ayudase a salir de aquella situación terrible en la que vivía. Cuando estas dos mujeres aparecieron en mi puerta, hablando de esperanza, fue como si alguien hubiese encendido una vela en una habitación oscura. Me hablaron sobre la verdad, sobre una vida nueva, sobre un Dios que realmente se preocupaba por los sufrimientos de sus hijas. Me contaron sobre el paraíso en la tierra, sobre cómo Dios iba a acabar con todo sufrimiento, sobre cómo las personas malvadas serían destruidas en el Armagedón y solo los justos vivirían para siempre en una tierra perfecta. Me mostraron ilustraciones a todo color de leones jugando con corderitos, de familias felices recogiendo frutas en jardines eternos, de personas de todas las razas viviendo en perfecta armonía. Era exactamente lo que mi alma necesitaba escuchar. Después de tanto sufrimiento, tanto miedo, tanta inseguridad, la idea de un mundo perfecto donde no existiría más violencia, más maldad, más dolor, sonaba como lo más maravilloso que podía imaginar. Me ofrecieron un estudio bíblico gratuito y acepté al momento, con el corazón latiéndome fuerte de emoción. «¿Tiene usted hijos?», preguntó la hermana Rosario, notando los juguetes esparcidos por el salón. «Tengo una hija de 8 años», respondí. «Aparición. ¡Qué nombre más bonito!», sonrió la hermana Dolores. «Y ella también puede participar en los estudios. De hecho, es muy importante que los niños aprendan sobre Jehová desde pequeños, para crecer por el camino correcto». Las semanas que siguieron fueron las más transformadoras de mi vida hasta entonces. 2 veces por semana, siempre el martes y el jueves a las 7 de la tarde, la hermana Dolores y la hermana Rosario venían a mi casa religiosamente. Nos sentábamos en la mesita de la cocina que crujía a cada movimiento, tomábamos un café que yo me empeñaba en preparar especial para ellas, y me enseñaban cosas sobre la Biblia que nunca había oído antes. Usaban un libro llamado La verdad os hará libres, que tenía explicaciones sencillas sobre asuntos complicados de la Biblia. Me enseñaron sobre la Trinidad, o mejor dicho, sobre cómo la Trinidad era una doctrina falsa inventada por la Iglesia Católica. Me explicaron que Jesús era Hijo de Dios, pero no Dios mismo. Me mostraron que el infierno de fuego eterno no existía, que los muertos simplemente dejaban de existir hasta la resurrección. Cada estudio duraba unas 2 horas, y yo absorbía cada palabra con una sed de conocimiento que nunca había sentido antes. Tenían respuesta para todo, explicación para cada duda que planteaba. Cuando preguntaba sobre el sufrimiento en el mundo, me explicaban la cuestión universal de la soberanía de Jehová. Cuando cuestionaba por qué Dios permitía tanta maldad, me mostraban textos bíblicos que demostraban que Satanás era el verdadero gobernante del mundo actual. Mi hija Aparición se quedaba sentadita en el rincón de la cocina, coloreando sus dibujos y escuchando todo también. A veces hacía preguntas inocentes que arrancaban sonrisas a las hermanas. «Mamá, ¿en el paraíso habrá helados?», o «¿las muñecas también vivirán para siempre?», o «si todo el mundo va a vivir para siempre, ¿no va a estar muy lleno?». Y ellas respondían con esa paciencia infinita que solo las personas realmente especiales consiguen tener con los niños. «Claro que habrá helados, hija mía», decía la hermana Rosario, acariciando los rizos de Aparición. «Habrá todo lo bueno que existe hoy, pero mucho mejor aún. Y no estará lleno porque la tierra será transformada en un paraíso inmenso, con mucho espacio para todo el mundo».
En 3 meses ya estaba asistiendo a las reuniones en el Salón del Reino. El edificio estaba en la calle Mayor, justo en el centro de Santa Amelia, una construcción sencilla pero siempre muy limpia y organizada. Por fuera estaba pintado de blanco con detalles en azul marino, tenía un pequeño jardín delante con rosas rojas y blancas, y por dentro tenía ese olor característico a cera en el suelo y flores frescas que alguna hermana siempre llevaba para decorar la plataforma. La primera vez que entré allí sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. Las personas eran todas muy educadas, muy bien vestidas, con esas sonrisas que parecían genuinas. Todo el mundo me saludaba con cariño, preguntaba mi nombre, de dónde había venido, cómo me estaba adaptando en el pueblo. Era como si hubiera encontrado una familia que nunca supe que existía. Ya en la primera reunión conocí a toda la congregación, que tenía unas 80 personas en total. Era una mezcla interesante, la mayoría mujeres y ancianos, pero también había algunas familias jóvenes con niños pequeños, algunos jóvenes solteros y hasta algunos hombres de mediana edad que parecían muy serios y respetables. Fue allí donde conocí al hermano Sebastián Herrera, el anciano más respetado de la congregación. Mis queridos, necesito describiros bien a este hombre para que entendáis el impacto que causaba en las personas. Era un hombre imponente de unos 55 años, estatura media, pero con una presencia que dominaba cualquier ambiente donde entraba. Cabellos canosos, peinados hacia atrás con brillantina, siempre de traje oscuro impecable, generalmente azul marino o gris marengo. Corbata a juego, zapatos siempre lustrados que brillaban más que un espejo. Pero no era solo la apariencia física lo que impresionaba. Era su forma de hablar, pausada, grave, como si cada palabra hubiese sido pesada antes de salir de su boca. Cuando subía a la plataforma para dar las charlas, hasta los niños se quedaban callados. Tenía una voz autoritaria, pero al mismo tiempo paternal, que hacía que las personas se estremeciesen cuando hablaba sobre Jehová y sobre la responsabilidad que todos nosotros teníamos de ser ejemplos en la congregación y en la comunidad. Hermana Concepción, me dijo la primera vez que hablamos, extendiéndome una mano firme para saludarme. Sea muy bienvenida a nuestra familia espiritual. Aquí encontrará el amor verdadero de Jehová y de sus siervos fieles. Estoy seguro de que será una gran bendición para nuestra congregación. Me sentí tan honrada, tan acogida, tan protegida. Era como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo después de tantos años a la deriva. El hermano Sebastián me presentó a su esposa, la hermana Concepción Herrera. Sí, las dos teníamos el mismo nombre, lo que él siempre decía que era una bendición especial de Jehová, mostrando que nuestra hermana fue enviada por él para fortalecer nuestra congregación. La hermana Concepción Herrera era una señora bajita, muy delgadita, de unos 50 años, cabellos siempre recogidos en un moño apretado y una forma algo tímida de hablar. Llevaba siempre vestidos largos en tonos pastel, zapatos planos, y tenía esa forma sumisa que en aquella época yo admiraba en una esposa cristiana. Hablaba siempre bajito, especialmente cuando su marido estaba cerca, y tenía la costumbre de bajar los ojos cuando hablaba con hombres de la congregación. Tenían 3 hijos que eran considerados ejemplares en la congregación. Marcos, de 25 años, era siervo ministerial y trabajaba en la tienda de materiales de construcción del padre. Era un chico alto, serio, que parecía una versión más joven del padre, tanto en apariencia como en comportamiento. Ana Paula, de 22 años, era pionera regular, dedicando 90 horas al mes al servicio del campo, y estaba prometida con un joven hermano de otra congregación. Y el pequeño Daniel, de 18 años, acababa de bautizarse y ya mostraba interés en alcanzar privilegios de servicio. La familia Herrera era considerada el ejemplo perfecto en la congregación. Cuando había asambleas o congresos, siempre participaban en las dramatizaciones que mostraban familias cristianas ejemplares. Cuando llegaban las visitas de los superintendentes del circuito, era siempre en su casa donde se alojaban. Y en las reuniones, el hermano Sebastián era siempre llamado para dar las partes más importantes del programa.
Pero lo que más impresionaba a la gente era cómo el hermano Sebastián cuidaba las finanzas de la congregación. Llevaba como anciano más de 15 años, y durante todo ese tiempo fue él quien administró el dinero de las contribuciones. Era meticuloso, organizado, y siempre rendía cuentas detalladas de cada céntimo que entraba y salía. Todos los meses presentaba informes impecables mostrando a dónde había ido cada euro, y siempre sobraba una cantidad generosa que se enviaba a la sede mundial de la organización. En los primeros meses como testigo de Jehová, me lancé de cabeza a aquella nueva vida. Me levantaba a las 5 de la mañana para leer la Biblia y las publicaciones de la organización antes de ir a trabajar. Estudiaba todos los días, leía las revistas La Atalaya y Despertad. Religiosamente, participaba en todas las reuniones. Escuela del Ministerio Teocrático los martes, reunión de servicio los jueves y estudio de la Atalaya los domingos. Pero lo que más me emocionaba era el servicio del campo. Todos los sábados por la mañana estaba en el Salón del Reino a las 9 en punto, lista para salir a llamar de puerta en puerta para predicar las buenas nuevas del reino. Usar esa cartera de cuero marrón, llena de revistas y folletos, llamar a la puerta de las personas y hablar sobre la esperanza de la vida eterna, ver el interés en los ojos de alguien cuando explicaba sobre el paraíso en la tierra. Era como si hubiera encontrado mi propósito en la vida. Aparición también se adaptó rápidamente a la nueva vida. Empezó a asistir a las reuniones de la Escuela del Ministerio Teocrático para Niños, donde aprendía a hacer comentarios en las reuniones e incluso pequeñas presentaciones en la plataforma. Se hizo amiga de otros niños y niñas de la congregación y siempre que llegaba a casa después de las reuniones se quedaba contándome todo lo que había aprendido. «Mamá, hoy he aprendido que Adán y Eva vivieron en el paraíso», me dijo una noche, toda emocionada, saltando en la cama mientras la ayudaba a cambiarse de ropa. «Y que si no hubieran desobedecido a Jehová, todos nosotros estaríamos allí todavía. Y también he aprendido que los dinosaurios vivieron junto con los humanos antes del diluvio». Sonreía viendo la fe inocente de mi hija florecer. Parecía que habíamos encontrado no solo una religión, sino una familia verdadera, un grupo de personas que realmente se preocupaban por nosotras y querían nuestro bien. Después de un año estudiando intensivamente, me bauticé en una asamblea de circuito en Toledo. Fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Había pasado semanas preparándome, estudiando todas las preguntas del libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová, memorizando textos bíblicos importantes y orando diariamente para que Jehová me considerase digna de aquel paso. El hermano Sebastián fue quien dio el discurso de bautismo aquel día, hablando para una audiencia de casi 500 personas sobre el significado de aquel paso, sobre cómo estábamos muriendo para nuestra vida antigua y naciendo para una vida nueva dedicada a Jehová. Su voz resonaba por el pabellón donde tenía lugar la asamblea, firme y emocionante, haciendo que todo el mundo se estremeciera de emoción. «Hermanos que van a ser bautizados hoy», dijo, mirándonos directamente a los que estábamos sentados en la primera fila, «estáis tomando la decisión más importante de vuestras vidas. Os estáis dedicando a Jehová Dios para hacer su voluntad durante el resto de vuestras vidas. Es una decisión seria, es un compromiso que no se puede tomar a la ligera. Pero es también la decisión que traerá más alegría y satisfacción que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer». Cuando llegó mi turno de entrar en aquella piscina montada en el escenario del pabellón, con cientos de personas mirando, sentí que estaba viviendo el momento más importante de mi vida hasta entonces. El agua estaba templada y cuando el hermano que me estaba bautizando me dijo: «Concepción, basándome en tu fe en Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Y me sumergió completamente. Fue como si todos los pecados y dolores de mi pasado se hubieran quedado bajo aquella agua. Cuando salí de la piscina, toda mojada, con el vestido blanco pegado al cuerpo, y vi a toda la congregación de Santa Amelia aplaudiendo y llorando de emoción, sentí que finalmente había llegado al hogar que busqué toda la vida. La hermana Dolores y la hermana Rosario estaban llorando como si fuera su hija,
E incluso el hermano Sebastián, que siempre era tan serio y controlado, tenía los ojos empañados de emoción. «Ahora eres nuestra hermana de verdad», me dijo, dándome un abrazo cálido después de la ceremonia. «Bienvenida oficialmente a la familia de Jehová. Estoy seguro de que serás una gran bendición para nuestra congregación y que Jehová te usará de maneras maravillosas». Los años fueron pasando y mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé posible. Un año después del bautismo, me convertí en pionera auxiliar, dedicando 60 horas al mes al servicio del campo. Al año siguiente, me hice pionera regular, dedicando 90 horas mensuales a la predicación. Era muy duro conciliarlo con el trabajo de empleada del hogar que hacía para mantenerme, pero sentía que era mi obligación dar lo mejor de mí para Jehová. Aparición creció dentro de la verdad como una plantita bien cuidada. Se bautizó a los 16 años en una asamblea preciosa en Madrid, y a los 20 se casó con un joven hermano muy dedicado llamado Roberto, que era siervo ministerial en una congregación vecina. La boda fue en el Salón del Reino, sencilla pero muy bonita, con toda la congregación presente. El hermano Sebastián fue quien condujo la ceremonia, y yo lloré de emoción viendo a mi hija convertirse en una mujer cristiana casada. En 1989, 10 años después de haber llegado a Santa Amelia, ya era considerada una de las hermanas más ejemplares de la congregación. Ayudaba en la limpieza del Salón del Reino todas las semanas, una tarea que hacía con placer, encerrando aquellos suelos hasta que quedasen brillando, limpiando cada cristal, cada banco, cada detalle. Organizaba las comidas campestres anuales de la congregación, cuidaba las flores que decoraban la plataforma, y el hermano Sebastián siempre me pedía que aconsejase a las hermanas más jóvenes que estaban pasando dificultades. «Hermana Concepción», me decía con frecuencia, «tienes un don especial para consolar a las personas afligidas. Jehová realmente te está usando para fortalecer a sus ovejas». Era una vida plena, con propósito, rodeada de personas que consideraba mi verdadera familia. Pero fue justamente en esa época, cuando estaba más confiada y feliz en la organización, que empecé a percibir algunas cosas extrañas. Pequeños detalles que en aquel momento atribuía a mi imaginación o falta de fe, pero que con el tiempo se fueron volviendo imposibles de ignorar. El hermano Sebastián siempre tenía dinero para todo, y ese todo parecía ir mucho más allá de lo que un comerciante de pueblo pequeño debería tener. En 1987 compró una casa nueva en el barrio más noble de Santa Amelia, una casa grande, de 2 plantas, con piscina y un jardín que parecía sacado de una revista. Al año siguiente, compró un terreno en una finca en las afueras del pueblo, donde construyó una casa de campo para los fines de semana. Y los coches, siempre andaba con coches nuevos. Primero fue un Seat Ibiza, recién salido del concesionario, después un Ford Sierra, luego un BMW Serie 3, y por último un Mercedes Clase C plateado, que en aquella época era considerado coche de ricos. Cuando alguien de la congregación comentaba sobre estas adquisiciones, siempre daba la misma respuesta con aquella sonrisa confiada. Jehová bendice a aquellos que son fieles. Cuando ponemos el reino en primer lugar, todas las demás cosas se nos añaden. Yo creía plenamente en eso. El hermano Sebastián era un hombre de Dios, un anciano respetado, padre de familia ejemplar. Si estaba prosperando materialmente, era porque se lo merecía de verdad. Era la bendición de Jehová sobre un siervo fiel. Pero había pequeños detalles que me molestaban sin conseguir explicar el porqué. A veces desaparecía durante 2 o 3 días, diciendo que había ido a resolver negocios en Madrid. La hermana Concepción siempre se quedaba algo nerviosa en esos periodos. Andaba más callada de lo normal. Respondía preguntas con monosílabos y evitaba mirar directamente a los ojos de las personas. Cuando volvía de esos viajes, siempre traía regalos caros para ella y para los hijos. Una vez trajo un collar de oro para su esposa, otra vez un reloj Rolex para Marcos, y siempre tenía alguna excusa preparada. Lo vi en un escaparate y me acordé de vosotros,
o estaba de oferta y no pude resistirme, o un cliente me pagó una deuda antigua y decidí celebrarlo. Una vez, estaba en su casa ayudando a la hermana Concepción a preparar la comida para los superintendentes del circuito que habían venido a visitar la congregación. Era un jueves por la mañana y había ido allí muy temprano para ayudar con los preparativos. Estábamos pelando patatas en la cocina cuando vi una factura encima de la mesa que se había caído de dentro de una bolsa de compras. Era de una joyería famosa de Madrid, por valor de 500.000 pesetas. Una fortuna para los estándares de 1995. Cuando pregunté sobre aquello, intentando sonar casual, la hermana Concepción se puso roja como un tomate y rápidamente guardó el papel dentro de la bolsa. Es un regalo que Sebastián compró para nuestra Ana Paula, tartamudeó, evitando mirarme a los ojos. Ya sabes cómo es de cariñoso con los hijos, siempre quiere darles lo mejor. Pero Ana Paula se había mudado a Barcelona después de casarse y raramente visitaba Santa Amelia. ¿Por qué el hermano Sebastián gastaría una fortuna en una joya cara para una hija que vivía a 500 kilómetros de distancia y que probablemente solo vendría a casa por Navidad? Otro detalle que me llamaba la atención era cómo siempre se ofrecía para cuidar él solo de las finanzas de la congregación. Cuando otros ancianos sugerían que sería bueno tener a alguien más ayudando en la contabilidad para dividir la responsabilidad y tener más transparencia, siempre encontraba una excusa convincente. «Hermanos, ya sabéis lo detallista que soy con estas cosas», decía en las reuniones de los ancianos, de las cuales a veces escuchaba trozos cuando estaba limpiando el salón después de que salieran. Es mejor dejar que una sola persona se encargue para que no haya confusión en los números. Además, tengo experiencia con contabilidad por la tienda, así que puedo garantizar que todo se haga de la forma más profesional posible. Y realmente, el hermano Sebastián era muy organizado con el dinero de la congregación. Todos los meses presentaba informes detallados de todos los gastos: luz, agua, materiales de limpieza, mantenimiento del edificio, contribuciones para la obra mundial. Los números siempre cuadraban perfectamente y siempre sobraba una cantidad buena que se enviaba a la sede. La congregación de Santa Amelia era conocida en la región como una de las que más contribuía financieramente a la obra mundial, proporcionalmente al número de publicadores. Pero fue en marzo de 1997 cuando todo empezó a cambiar en mi vida de una forma que jamás podría haber imaginado. Aquel mes estaba pasando una fase muy difícil económicamente. El sueldo que ganaba como empleada del hogar y limpiadora no llegaba para pagar todas las facturas y necesitaba urgentemente 80.000 pesetas para saldar una deuda de la tarjeta de crédito que se estaba venciendo y ya acumulaba intereses que no conseguía pagar. Como era pionera desde hacía tantos años, siempre había sido muy dedicada a la obra. Siempre había contribuido con la congregación, incluso cuando las cosas estaban apretadas para mí. Decidí hablar con el hermano Sebastián para ver si la congregación podría ayudarme con un préstamo temporal. No era raro que la organización ayudase a hermanos en dificultades, especialmente a aquellos que se dedicaban tanto como yo. «Hermano Sebastián», le dije después de una reunión de jueves, cuando casi todo el mundo ya se había ido y el salón estaba casi vacío. «¿Podría hablar con usted en privado? Es sobre un asunto algo delicado». «Por supuesto, hermana Concepción», respondió con aquella sonrisa gentil de siempre, guardando los libros que estaba organizando en una cartera de cuero. «Vamos a la biblioteca. Allí podremos hablar con más privacidad». La biblioteca del Salón del Reino era una salita pequeña en la parte trasera del edificio, donde se guardaban las publicaciones antiguas, los libros de contabilidad, y donde a veces los ancianos hablaban con los hermanos que necesitaban orientación espiritual o tenían problemas personales que resolver. Tenía solo una mesa pequeña, 2 sillas, una estantería llena de libros y revistas y una ventanita que daba al patio trasero. Entramos allí. Cerró la puerta con cuidado y le expliqué mi situación con todos los detalles. Le hablé sobre las dificultades económicas, sobre cómo estaba intentando equilibrar los gastos pero no lo conseguía,
sobre cómo necesitaba aquel dinero urgentemente para no quedar con el nombre en el registro de morosos. Ya sabe cómo siempre he sido dedicada a la obra. Empecé, algo avergonzada de estar pidiendo ayuda. Nunca he pedido nada a la congregación. Siempre he intentado resolver mis problemas sola. Pero ahora estoy en una situación muy apretada y necesitaba una ayuda temporal. Puedo devolverlo en plazos pequeños, si es necesario. Me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando y haciendo esos ruiditos que hace la gente cuando está prestando atención de verdad. Cuando terminé de hablar, se quedó algunos segundos en silencio, como si estuviera pensando cuidadosamente qué responder. «Hermana Concepción», dijo finalmente, inclinándose hacia adelante en la silla y hablando en un tono paternal. «Ya sabes que siento el mayor cariño y respeto por ti. Admiro mucho tu dedicación a Jehová, tu ejemplo como pionera, la forma en que criaste a tu hija sola. Realmente eres una de las hermanas más ejemplares que tenemos en la congregación». Sentí un calorcillo en el corazón al oír esas palabras. Era bueno saber que mi esfuerzo era reconocido. «Pero desafortunadamente», continuó, «el dinero de la congregación no se puede usar para préstamos personales, ni siquiera para emergencias. Eso va contra las directrices de la organización. Los fondos de la congregación solo se pueden usar para gastos relacionados con el funcionamiento del salón, mantenimiento y contribuciones para la obra mundial». Lo entendí y no insistí. Al fin y al cabo, tenía razón sobre las normas de la organización. Ya había oído eso otras veces y sabía que realmente no estaba permitido usar dinero de la congregación para cuestiones personales de los hermanos. Pero entonces hizo una propuesta que me sorprendió completamente. «¿Pero sabes lo que puedo hacer?», continuó, inclinándose un poco más hacia adelante en la silla y bajando el tono de voz como si fuera a contarme un secreto. «Tengo algunos negocios particulares que a veces necesitan una persona de confianza para ayudar. Si te animas a trabajar para mí algunos fines de semana, puedo pagarte bien y resuelves tu problema rapidito». «¿Qué tipo de trabajo, hermano Sebastián?», pregunté, curiosa y al mismo tiempo esperanzada. «Nada del otro mundo, nada que vaya a interferir con tus actividades espirituales», respondió, encogiéndose de hombros de forma casual. «A veces necesito que alguien cuide algunas cosas mías en Madrid mientras estoy resolviendo otros negocios en la ciudad. Una persona de confianza, discreta, que entienda que hay ciertas cosas del mundo de los negocios que es mejor no comentar mucho, ¿me entiendes?». En aquella época, aquello me pareció perfectamente normal. Los hombres de negocios siempre tenían sus estrategias comerciales, sus contactos reservados, sus formas particulares de hacer las cosas. Y yo realmente necesitaba aquel dinero desesperadamente. «Por supuesto que lo entiendo, hermano Sebastián. Puede contar conmigo. Siempre he sido una persona discreta y de confianza». «Estupendo», sonrió, dándome una palmadita en el hombro de forma paternal. «Entonces, este sábado paso por tu casa a las 6 de la mañana. Vamos hasta Madrid. Te quedas unas horas cuidando unas cosas para mí y al final del día vuelves a casa con 30.000 pesetas en el bolsillo. En 3 fines de semana resuelves tu situación y aún te sobra algo». 30.000 pesetas por día era mucho dinero para mí en aquella época. Mi sueldo mensual como empleada del hogar era de solo 50.000 pesetas, así que ganar 30.000 en un día parecía un milagro. Acepté al momento, agradeciendo a Jehová por haber puesto una solución en mi camino a través de aquel hermano tan bondadoso y servicial. El sábado siguiente, puntualmente a las 6 de la mañana, el hermano Sebastián tocó el claxon delante de mi casa. Estaba conduciendo el Mercedes plateado nuevecito, vestido con ropa casual, pantalón vaquero oscuro bien planchado y camisa polo azul marino. Era la primera vez que lo veía sin traje, y confieso que me quedé algo sorprendida de lo diferente que parecía, más joven y relajado, casi como otra persona. «Buenos días, hermana Concepción», me dijo cuando subí al coche, que olía a coche nuevo y tenía esos asientos de cuero que hacían ruido cuando te movías. «He traído un café calentito y unos bollos de la panadería de don Manuel para comer por el camino.
El viaje es largo y es bueno no viajar con el estómago vacío. El viaje hasta Madrid duraba unas 2 horas y media en aquella época, porque la autopista aún no estaba terminada del todo y había muchos tramos con obras. Durante el trayecto hablamos de varios temas. Me contó sobre los hijos, sobre los planes que tenía de ampliar la tienda de materiales de construcción, sobre lo contento que estaba de ver la congregación creciendo tanto en los últimos años. Habló también sobre la próxima asamblea de distrito, sobre los cambios que estaban ocurriendo en la organización mundial, sobre lo importante que era mantener la fe firme en un mundo cada vez más corrupto. Era una conversación normal, tranquila, nada que levantase ninguna sospecha. Parecía genuinamente interesado en mi bienestar, preguntó por aparición, por cómo me estaba adaptando al trabajo de pionera, por si necesitaba alguna orientación espiritual. Era el mismo hermano Sebastián cariñoso y paternal que conocía de las reuniones. Cuando llegamos a Madrid, condujo hasta un barrio que no conocía, pero que parecía ser de clase media alta. Las casas eran bonitas, bien cuidadas, con jardines bien arreglados y coches buenos aparcados en los garajes. Las calles estaban asfaltadas, tenían alumbrado público moderno y se notaba que era un lugar donde vivía gente con dinero. Paramos delante de una casa de 2 plantas pintada de amarillo claro, con detalles en blanco, con rejas blancas bien trabajadas y un portón automático. Tenía un jardín pequeño pero bien cuidado delante, con césped cortado y algunas plantas ornamentales de las que no sabía el nombre. «Es aquí», dijo, apagando el motor y sacando la llave del contacto. «Esta casa es mía, hermana Concepción, una inversión que hice hace algunos años. A veces la alquilo a ejecutivos que vienen a trabajar temporalmente a la ciudad. A veces la uso para reuniones de negocios cuando necesito un ambiente más reservado». Entramos en la casa a través de una puerta lateral que daba directamente a un garaje cubierto, y realmente era muy bonita por dentro. Bien amueblada, limpia, decorada con buen gusto. Tenía un salón amplio con sofás de cuero, una televisión grande, una mesa de comedor de madera oscura que parecía cara. La cocina era moderna, con fogón y nevera nuevos, encimera de granito y todos los electrodomésticos que una persona pudiera desear. «¡Qué casa más bonita, hermano Sebastián!», elogié sinceramente, mirando alrededor impresionada. «Tiene muy buen gusto para la decoración». «Gracias», sonrió, pareciendo orgulloso. Mi esposa ayudó a elegir algunas cosas, pero la mayor parte fue idea mía. Me gustan los ambientes elegantes pero al mismo tiempo acogedores. Me enseñó rápidamente el resto de la casa. Tenía 3 habitaciones en la planta de arriba, 2 baños, una zona de servicio en la parte trasera e incluso una piscina pequeña en el patio. Todo muy bien cuidado, todo muy limpio y organizado. «Bueno, te voy a explicar lo que necesito que hagas hoy», dijo después de enseñarme toda la casa. «Es muy sencillo. Voy a salir para resolver algunos negocios aquí en la ciudad y solo vuelvo al final de la tarde. Mientras tanto, tú te quedas aquí cuidando la casa. Si alguien viene a entregar algo, lo recibes. Si suena el teléfono, contestas diciendo que soy tu jefe y que no estoy en este momento, pero que puedo llamar más tarde. Si preguntan tu nombre, di que eres Aparición». «¿Por qué Aparición?», pregunté, encontrándolo algo extraño tener que usar el nombre de mi hija. «Ah, es que ya dejé ese nombre en la portería de la urbanización y en la empresa de seguridad que cuida el barrio», explicó rápidamente, como si fuera lo más normal del mundo. «Para facilitar, usé el nombre de tu hija que recordaba de la época de su bautismo. No hay problema, ¿no? Es solo una cuestión práctica». No me parecía gran cosa, así que estuve de acuerdo sin cuestionar mucho. Me enseñó dónde estaba todo en la casa: teléfono, mando de la televisión, nevera con refrescos y algunos aperitivos, baño. Me dio el número de su móvil para cualquier emergencia y se fue sobre las 9 de la mañana. Me quedé sola en aquella casa bonita, sin tener mucho que hacer. Era un trabajo extraño, pero también era el más fácil que había hecho en mi vida. Leí algunas revistas que estaban en la mesa de centro, vi la televisión, almorcé un bocadillo que había en la nevera.
Me sentí un poco como una señora de la alta sociedad, relajándome en una casa elegante en vez de estar limpiando la casa de otras personas, como siempre hacía. Sobre las 2 de la tarde sonó el teléfono. Contesté como él me había indicado, intentando sonar profesional. «Dígame». «Hola, ¿eres Aparición?», preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «Ah, qué bien, soy Vanessa. Estaba intentando hablar con Sebastián, pero tiene el móvil apagado. ¿Sabes a qué hora vuelve?». «No sé exactamente», respondí. «Dijo que solo volvía al final de la tarde». «Ah, joder. Bueno, cuando llegue, dile que llamó Vanessa, ¿vale? Y que sigo esperando lo que me prometió. Él sabrá de qué estoy hablando». «Vale, se lo digo». Colgó y anoté el recado en una hoja de papel que encontré en la cocina. No pensé mucho en aquello en aquel momento. Debía ser alguna clienta de su tienda, o alguna proveedora, o alguien relacionado con los negocios que tenía en Madrid. El hermano Sebastián volvió sobre las 6 de la tarde, aparentemente de buen humor. Trajo una bolsa del McDonald's con comida para los dos: Big Mac, patatas fritas, refresco. Era la primera vez en mi vida que comía McDonald's, y confieso que me pareció delicioso. «¿Cómo ha ido el día, hermana Concepción? ¿Algún problema?», preguntó mientras abría los envases de las hamburguesas. «Ningún problema», respondí, entregándole el papel con el recado. «Solo esa chica que llamó». Cuando leyó el nombre Vanessa, me di cuenta de que su cara cambió por una fracción de segundo. Fue rápido, pero no pasó desapercibido. Una expresión algo tensa, algo preocupada, completamente diferente del semblante tranquilo que tenía cuando llegó. Dobló el papel y se lo metió en el bolsillo del pantalón sin hacer comentarios. «Ah, sí, Vanessa», dijo después de algunos segundos, como si se hubiera acordado de quién era. «Es una proveedora. Luego la llamo». Comimos las hamburguesas hablando de cosas sin importancia. Cómo había estado el tráfico en la ciudad, si había conseguido relajarme un poco, si necesitaba algo. Sobre las 7 de la noche volvimos a Santa Amelia. Por el camino me pagó las 30.000 pesetas según lo prometido. Me agradeció la ayuda y dijo que si quería podría repetir la experiencia los siguientes fines de semana. «Muchas gracias por la ayuda, hermana Concepción. Ha sido una bendición hoy. Es muy difícil encontrar personas de confianza para este tipo de trabajo». «No es nada, hermano Sebastián. Ha sido muy tranquilo. Cuando necesite, puede contar conmigo». En los 2 fines de semana siguientes, la rutina se repitió exactamente igual. Íbamos a Madrid muy temprano. Yo me quedaba cuidando la casa mientras él salía a resolver negocios, y al final del día recibía mis 30.000 pesetas. El teléfono sonó algunas veces más, siempre mujeres preguntando por él. Una vez fue una tal Carla, otra vez una llamada Raquel, y en una tercera ocasión una que se identificó como Bruna. Siempre anotaba los recados bien y se los entregaba cuando volvía, y siempre tenía la misma reacción: aquel cambio sutil en la expresión cuando leía los nombres, seguido de una explicación rápida de que eran proveedoras o clientas con las que tenía negocios. Con el dinero que gané en esos 3 fines de semana, conseguí saldar mi deuda de la tarjeta y aún sobró algo para algunas necesidades de la casa. Ropa nueva para mí, material escolar para Aparición, e incluso conseguí contribuir algo más con la congregación el mes siguiente. Quedé muy agradecida por la oportunidad y por la confianza que el hermano Sebastián había depositado en mí. Algunas semanas después, un jueves por la noche, estaba en la reunión de la escuela del ministerio teocrático cuando noté que el hermano Sebastián no estaba presente. Era extraño, porque siempre estaba en las reuniones, y cuando no podía asistir, siempre avisaba con antelación. La hermana Concepción estaba allí, pero parecía más callada de lo normal, algo abatida, y evitaba hablar con las otras hermanas después de la reunión. Cuando terminó la reunión, me acerqué a ella para preguntarle si todo estaba bien. «Hermana Concepción, ¿todo bien? He notado que el hermano Sebastián no ha venido hoy. Espero que no sea nada serio». «Ah, tuvo que viajar de última hora», respondió, pero sin mirarme bien a los ojos. «Unos negocios urgentes en Madrid. Ya sabes cómo es, ¿no?
A veces aparecen oportunidades que no pueden esperar. Espero que todo vaya bien, dije, intentando ser solidaria. Si necesita algo, puede contar conmigo. Me miró por un momento como si fuera a decir algo importante, pero después solo sonrió de forma forzada y murmuró un «gracias», casi inaudible. «No, no es nada serio, solo negocios. Ya sabéis cómo son los hombres de negocios, ¿no? Siempre corriendo detrás de oportunidades». Pero me di cuenta de que había algo mal en su forma de ser. Parecía preocupada, quizás hasta asustada. Las manos le temblaban ligeramente cuando guardaba la Biblia en el bolso, y miraba constantemente a los lados como si tuviera miedo de algo. Decidí no insistir en el tema, pero me quedé con aquello en la cabeza. 2 días después, el sábado por la mañana, estaba en casa preparando el desayuno cuando alguien llamó a la puerta. Eran solo las 7 de la mañana, muy temprano para visitas, así que fui a abrir algo preocupada, pensando que podía ser alguna emergencia. Era la hermana Concepción Herrera, y estaba visiblemente nerviosa. Tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido bien desde hacía días. Las manos le temblaban, y miraba constantemente por encima del hombro, como si alguien pudiera estar siguiéndola. «Hermana Concepción», le dije, sorprendida y preocupada. «Pase, por favor. ¿Quiere un café? ¿Ha pasado algo?» «Gracias», respondió, pero me di cuenta de que su voz temblaba. Yo necesito hablar contigo sobre algo muy serio». Nos sentamos en la mesa de la cocina y durante algunos momentos se quedó en silencio, removiendo el azúcar en el café sin parar, como si estuviera intentando reunir valor para hablar. Esperé pacientemente, sintiendo que quería decirme algo muy importante y delicado. «Hermana Concepción», dijo finalmente, mirándome a los ojos por primera vez desde que llegó. «¿Puedo confiar en ti? ¿Completamente?» «Por supuesto que puedes», respondí sin dudar. «Somos hermanas en la fe, ¿no? ¿Qué está pasando? Pareces muy preocupada». Respiró hondo varias veces antes de continuar, como si se estuviera preparando para decir algo que iba a cambiar todo. Yo he descubierto unas cosas sobre mi marido, cosas que no tienen nada que ver con un anciano de la congregación, cosas que me pusieron enferma cuando las descubrí. Sentí un escalofrío. «¿Qué tipo de cosas?» «Ayer por la mañana estaba arreglando los cajones de su despacho en casa, ¿sabes?», dijo, parando para limpiarse las lágrimas que empezaban a caer. Estaba buscando unos documentos que él me había pedido, y acabé encontrando una agenda escondida detrás de unos papeles, bien al fondo de un cajón que él siempre mantiene cerrado con llave. Paró de hablar y miró hacia abajo, como si fuera demasiado difícil continuar. «¿Y qué había en esa agenda?», pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba que no quería saber la respuesta. Había nombres de mujeres apuntados, con teléfonos y horarios marcados. Y no eran nombres de clientas de la tienda, hermana Concepción. Eran nombres como Vanessa, rubia, 20 años, le gusta. Cosas que ni siquiera puedo repetir. Y había cantidades apuntadas al lado de los nombres, como si estuviera pagando a esas mujeres por algo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Vanessa. Ese era el nombre de la mujer que había llamado a la casa de Madrid cuando yo estaba allí. «Quizás sean empleadas de la tienda», sugerí, aunque una parte de mí ya sospechaba algo mucho peor. «No», negó con la cabeza vigorosamente. «No son empleadas. Y había otras cosas apuntadas también. Direcciones en Madrid, cantidades altas de dinero, fechas específicas». Paró de hablar y me miró con lágrimas cayendo por la cara. «Hermana Concepción, creo que mi marido está traicionando a nuestra familia y a nuestra congregación de una forma que ni siquiera podía imaginar». Me quedé en shock total. El hermano Sebastián era uno de los hombres más respetados que conocía. La idea de que estuviera involucrado en algo deshonesto o inmoral parecía imposible, pero al mismo tiempo, algunas piezas empezaron a encajar en mi cabeza de una forma aterradora. «¿Estás completamente segura de lo que estás diciendo?», pregunté, aún intentando procesar la información. «Quería estar segura», dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo de papel. «Por eso he venido a hablar contigo. Sé que él te ha llevado algunas veces a Madrid para ayudar con sus negocios.
¿Has notado algo extraño? ¿Cualquier cosa que en su momento pudo parecer normal, pero que ahora tiene sentido? Fue como si un rayo hubiera caído en mi cabeza. Las llamadas de las mujeres, la casa bonita en Madrid, su forma de ser reservado sobre los negocios, las cantidades altas que siempre tenía disponibles, la forma como su cara cambiaba cuando leía los recados. Todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de una forma que me puso físicamente enferma. Hermana Concepción, dije despacio, sintiendo un nudo en el estómago. Creo que necesito contarte algunas cosas que vi y oí en esos viajes. Pasé la siguiente media hora contándole todos los detalles de mis idas a Madrid. Las llamadas de las mujeres con nombres sugestivos, los recados extraños que anoté, la forma como su cara cambiaba cuando leía los nombres, la casa lujosa que decía que era una inversión, la forma como insistía en que usase el nombre de mi hija en vez del mío propio. Con cada detalle que contaba, veía la cara de la hermana Concepción ponerse más pálida y más trastornada. Cuando terminé de relatar todo, estaba temblando visiblemente. «Dios mío», susurró poniéndose las manos en la cara. Vanessa, Carla, Raquel, Bruna. Esos son exactamente algunos de los nombres que estaban en la agenda. Y los teléfonos que anotaste coinciden con los teléfonos que estaban allí. Nos quedamos las dos en silencio durante algunos minutos, que parecieron horas, absorbiendo la gravedad terrible de la situación. Una parte de mí aún quería creer que había una explicación inocente para todo aquello, pero en el fondo del corazón ya sabía que estábamos ante algo muy serio y muy sucio. ¿Y ahora?, pregunté finalmente. ¿Qué pretendes hacer con esta información? No lo sé, respondió, pasándose las manos por la cara de forma desesperada. Si le hago frente directamente, lo negará todo y probablemente encontrará una forma de hacerme parecer loca o envidiosa. Y aunque sea verdad, ¿quién va a creer a dos mujeres contra un anciano respetado desde hace tantos años? Ya sabes cómo funciona la organización. Tenía razón, y eso me ponía furiosa. El hermano Sebastián era querido por toda la congregación. Tenía una reputación impecable construida a lo largo de décadas. Y nosotras éramos solo dos hermanas con sospechas que fácilmente podían ser descalificadas como cotilleo o envidia. Aunque estuviéramos en lo cierto, sería nuestra palabra contra la suya, y todos sabían a quién iba a apoyar la organización en ese caso. Quizás necesitemos más evidencias antes de hacer cualquier cosa, sugerí, intentando pensar de forma práctica. Es exactamente lo que pienso yo también, estuvo de acuerdo. Pero ¿cómo conseguir esas evidencias? Es muy cuidadoso, muy listo. Si descubre que sospechamos algo, tendrá el doble de cuidado. Estuvimos un rato más hablando, intentando elaborar algún plan, alguna forma de descubrir la verdad de forma definitiva. Al final, decidimos que por el momento no íbamos a comentar con nadie nuestras sospechas, pero estaríamos atentas a cualquier comportamiento sospechoso e intentaríamos descubrir más información sin levantar sospechas. Cuando la hermana Concepción se fue, me quedé sola en mi cocina con un torbellino de pensamientos en la cabeza. ¿Cómo era posible que un hombre al que admiraba tanto, que consideraba un ejemplo de fe y rectitud, que me había ayudado tanto en mis momentos de dificultad, pudiera estar involucrado en una doble vida tan sucia y tan hipócrita? Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya os dais cuenta de hacia dónde va esta historia? A veces, las señales están todas ahí delante de nosotros, pero nuestro corazón no quiere aceptar la verdad porque duele demasiado, ¿verdad? Si este vídeo os está llegando, dejad vuestro me gusta para animarme a continuar compartiendo estos recuerdos que aún hoy son difíciles de revivir. En los días que siguieron a aquella conversación reveladora, empecé a observar al hermano Sebastián con otros ojos durante las reuniones. Prestaba atención a sus sermones elocuentes sobre moralidad y pureza, a la forma autoritaria como aconsejaba a los jóvenes que se mantuvieran castos y lejos de las tentaciones del mundo, como reprendía severamente a cualquier hermano que cometiera algún desliz moral, aunque fuera pequeño.
La hipocresía me daba náuseas físicas. Hermanos, dijo un jueves por la noche, durante una parte sobre conducta cristiana, su voz resonando por el salón con aquella autoridad que siempre tuvo. Vivimos en un mundo cada vez más corrupto, donde la inmoralidad sexual se ve como normal e incluso se fomenta. Pero nosotros, como siervos de Jehová, necesitamos mantener nuestros corazones y nuestras mentes puras. No podemos permitir que las tentaciones de este mundo manchen nuestra integridad ante Dios. Estaba sentada en la tercera fila, mirándole en la plataforma, y sentía ganas de vomitar oyendo aquellas palabras hipócritas saliendo de la boca de un hombre que probablemente había estado con prostitutas la semana anterior. Una semana después de aquella conversación con la hermana Concepción, un martes por la noche después de la reunión de la escuela del ministerio teocrático, el hermano Sebastián me llamó aparte otra vez. Tenía aquella sonrisa que ahora me parecía completamente falsa y una expresión que interpreté como calculadora. «Hermana Concepción», me dijo, acercándose cuando casi todos ya se habían ido del salón. «Qué bien que te encuentro. Ha surgido otra oportunidad de trabajo para este fin de semana. ¿Te interesa? ¿Lo mismo de antes?» Mi primer impulso fue rechazar categóricamente, pero entonces pensé que quizás fuera una oportunidad única de descubrir más cosas, de encontrar evidencias concretas de lo que sospechábamos. «Por supuesto, hermano Sebastián. ¿La misma rutina de siempre?» «Exactamente. El sábado a las 6 de la mañana paso por tu casa. Y quién sabe si esta vez no hay más oportunidades de trabajo para ti en las próximas semanas. Estoy muy satisfecho con tu discreción y competencia. Aquella noche no conseguí dormir bien. Me quedé pensando en lo que podría descubrir, pero también tenía miedo de lo que encontraría. Era como si estuviera a punto de abrir una puerta que nunca más conseguiría cerrar, como si fuera a descubrir cosas que iban a cambiar mi vida para siempre. El sábado, el hermano Sebastián llegó puntualmente como siempre. Durante el viaje a Madrid, intenté mantenerme natural, hablando de los temas de siempre. Pero por dentro estaba nerviosa, prestando atención a cada palabra suya, buscando pistas, deslices, cualquier cosa que confirmase o deshiciera nuestras terribles sospechas. Cuando llegamos a la Casa Amarilla, la rutina fue exactamente la misma de siempre. Me explicó que debería quedarme cuidando la casa, contestar el teléfono si sonaba y que volvería al final de la tarde. Pero esta vez, después de que se fuera, decidí explorar la casa con mucha más atención de la que había tenido las otras veces. Empecé por las habitaciones de la planta de arriba, subiendo aquella escalera de madera que crujía ligeramente a cada escalón. La primera era claramente una habitación de invitados, con decoración neutra y pocos objetos personales. Tenía una cama individual bien hecha, un armario sencillo y una cómoda con algunos libros encima. Nada sospechoso o fuera de lo normal. La segunda parecía usarse como despacho, con una mesa grande de madera oscura, un ordenador que en aquella época se consideraba moderno, y algunas estanterías con libros sobre negocios y contabilidad. También tenía una carpeta con algunos papeles que no me atreví a tocar, pero que parecían ser documentos comerciales normales. Pero fue en la tercera habitación donde encontré cosas que me revolvieron el estómago de una forma que nunca había sentido antes. Era una habitación obviamente usada como suite principal, con una cama king size cubierta por sábanas de seda roja, espejos en las paredes y hasta en el techo, y una decoración que claramente no era para un hombre casado desde hacía más de 25 años. En la mesita de noche al lado de la cama, encontré cosas que una casa cristiana familiar jamás debería tener. Preservativos de varios tipos y sabores, geles lubricantes, e incluso algunos objetos de los que ni sabía bien para qué servían, pero que claramente no eran para una pareja casada normal. También había algunas revistas que me hicieron sonrojarme solo de mirar la portada. En el armario grande que ocupaba una pared entera, encontré ropa femenina de varias tallas y estilos. No era ropa de una esposa respetable, era ropa provocativa, lencería cara con etiquetas de tiendas famosas, zapatos de tacón alto de todos los tipos. Era como si aquella habitación
estuviera montada específicamente para recibir diferentes mujeres, como si fuera un burdel particular. Cuando bajé al salón, me temblaban las piernas y sentía una náusea terrible. Me senté en el sofá de cuero, intentando procesar lo que había visto, intentando entender cómo un hombre que predicaba sobre pureza y moralidad todos los domingos podía mantener un lugar como aquel. Ya no había dudas. El hermano Sebastián estaba usando aquella casa para encuentros con prostitutas. El teléfono sonó sobre las 2 de la tarde, sacándome de mis pensamientos sombríos. Contesté como siempre, pero esta vez prestando mucha más atención a la conversación. «Dígame». «Hola, ¿eres Aparición?». Era una voz femenina joven, pero había algo diferente en el tono esta vez. «Sí, soy Bruna. ¿Estás Sebas?». «No, ha salido y solo vuelve más tarde». «Ah, joder. Escucha, dile que necesito hablar con él urgentemente, ¿vale? Es sobre aquel problema del que hablamos ayer. Él sabrá de qué estoy hablando». «Vale, se lo digo. Y dile también que si no resuelve pronto esa situación, voy a tener que tomar otras medidas, ¿entiendes? Otras medidas de verdad». Él entenderá perfectamente lo que eso significa. Había algo en su voz que sonaba claramente como amenaza. «Entiendo», respondí, aunque no entendía nada y con el corazón latiéndome fuerte. «Y una cosa más. Dile que sé de cosas que a su mujer le interesaría mucho saber, y que hay otras personas que también estarían interesadas. Él lo entenderá». Cuando colgué el teléfono, me quedé con una sensación muy mala. Aquella tal Bruna parecía estar chantajeando al hermano Sebastián de alguna forma, quizás amenazando con contarle a la hermana Concepción sobre los encuentros, o quién sabe incluso amenazando con exponer todo ante la congregación. El resto de la tarde pasó demasiado lento. Me quedé paseando por la casa, intentando entender cómo un hombre podía vivir una vida tan doble, tan falsa. ¿Cómo conseguía mirar a su esposa e hijos todos los días sabiendo las cosas que hacía? ¿Cómo conseguía dar consejos sobre pureza a los jóvenes de la congregación? ¿Cómo subía a la plataforma todos los domingos y hablaba sobre moralidad sabiendo que había estado con prostitutas la semana anterior? El hermano Sebastián volvió sobre las 6 de la tarde, como siempre. Parecía estar de buen humor, silbando una canción mientras guardaba las llaves, pero cuando le entregué el papel con el recado de Bruna, vi su cara cambiar completamente. Fue la primera vez que vi una expresión realmente siniestra en aquel hombre que siempre pareció tan controlado y respetable. Cuando leyó el recado, sus manos empezaron a temblar visiblemente. Arrugó el papel con fuerza y lo tiró a la basura de la cocina, murmurando palabrotas que nunca imaginé oír saliendo de la boca de un anciano. «Esa es una clienta problemática», dijo entre dientes, con una rabia que nunca había visto en él antes. A veces las personas no saben cuál es su lugar, no saben con quién se están metiendo. Durante el viaje de vuelta a Santa Amelia, se quedó más callado de lo normal, pero había una tensión en el aire que podía sentir físicamente. Yo tampoco conseguía hablar normalmente, sabiendo todo lo que sabía ahora. Mi cabeza estaba hirviendo de indignación, asco y una rabia sorda que nunca había sentido antes. Cuando llegamos a Santa Amelia y me pagó las 30,000 pesetas, sentí como si estuviera recibiendo dinero sucio, porque en el fondo era exactamente eso lo que era. Aquel dinero seguramente provenía de los recursos que desviaba de la congregación para mantener sus vicios asquerosos. Aquella noche llamé a la hermana Concepción y le pedí que viniera a mi casa al día siguiente, que era domingo. Le dije que teníamos mucho de qué hablar, cosas importantes que había descubierto. El domingo por la mañana, después de la reunión en el Salón del Reino, donde tuve que aguantar al hermano Sebastián dando un discurso emotivo sobre mantenerse lejos de la inmoralidad sexual que contamina este mundo decadente, la hermana Concepción vino a mi casa. Le conté todo lo que había visto y oído en la casa de Madrid. Cuando describí la habitación con espejos en el techo, la ropa íntima femenina de varias tallas, los preservativos y objetos sexuales, la vi ponerse verde de náusea. «Dios mío», susurró, con las manos en la cara, «es aún peor de lo que imaginaba.
mucho peor. También le conté sobre la llamada amenazante de Bruna, sobre cómo parecía estar chantajeando al hermano Sebastián, sobre la forma como él reaccionó al recado. «Hermana Concepción», le dije, cogiendo sus manos que estaban heladas como el hielo, «ya no podemos cerrar los ojos ante esto. No podemos permitir que siga engañando a toda la congregación, robando dinero que los hermanos contribuyen con tanto sacrificio, y encima dando lecciones de moral a todo el mundo». «¿Pero cómo?», preguntó, desesperada. «Incluso con todo lo que has visto, sigue siendo nuestra palabra contra la suya. Y ya sabes cómo funciona la organización, siempre protegen a los ancianos. Dirán que somos mujeres envidiosas intentando destruir a un hombre de Dios». Tenía razón, y eso me ponía furiosa. ¿Cuántas veces habíamos visto situaciones donde hermanas denunciaban comportamientos inadecuados de ancianos y acababan siendo ellas mismas castigadas por causar divisiones en la congregación o difamar? «Entonces, ¿qué propones?», pregunté. «Necesitamos evidencias irrefutables», dijo con una determinación que no había visto antes. «Algo que él no pueda negar ni la organización ignore. Documentos, fotografías, testigos oculares, algo que haga imposible tapar el caso». Fue entonces cuando tuvimos una idea arriesgada, pero que parecía ser nuestra única opción. La hermana Concepción iba a intentar coger la agenda original que había visto escondida en su despacho. Con los nombres completos, teléfonos y anotaciones de las prostitutas, quizás conseguiríamos convencer a algunas de ellas para que testificaran contra él, especialmente si algunas estaban siendo chantajeadas o maltratadas. Durante la semana siguiente, se quedó observando los movimientos de su marido, esperando una oportunidad para entrar en el despacho sin ser descubierta. El jueves, él anunció que iba a viajar a un proveedor en Cuenca y solo volvería el viernes por la noche. Era la oportunidad perfecta. El viernes por la mañana, mientras los hijos estaban en el trabajo y en el instituto, la hermana Concepción fue hasta el despacho de él en casa y revolvió todo hasta encontrar la agenda escondida. Copió meticulosamente todos los nombres, teléfonos y anotaciones en una libretita pequeña que siempre llevaba en el bolso. Cuando me enseñó aquello el sábado por la mañana, me quedé impactada con la cantidad y la naturaleza de las informaciones. Había por lo menos 20 nombres de mujeres diferentes, con teléfonos, direcciones y anotaciones detalladas sobre gustos personales, preferencias sexuales y cantidades pagadas. También había anotaciones sobre contribuciones extra que hacía para determinadas campañas de la organización, cantidades altísimas que claramente no concordaban con los ingresos reales de un comerciante de pueblo pequeño. «Mira esto», dijo la hermana Concepción, señalando una página específica. Anotó que contribuyó con 800,000 pesetas para la construcción del nuevo salón de asambleas. 800,000 pesetas. ¿De dónde sacó tanto dinero? Pero lo que más me impresionó fueron las anotaciones detalladas sobre las finanzas de la congregación. Tenía cantidades exactas de todas las contribuciones mensuales de los últimos 2 años, y al lado, anotaciones sobre retiradas para gastos personales. Estaba todo allí, en blanco y negro. Llevaba años desviando dinero de la congregación para mantener su vicio con las prostitutas. «Hermana Concepción», le dije, sintiendo una mezcla de asco y satisfacción. «Esto es oro puro. Con esta información ya no tiene forma de negar nada. Ahora necesitamos decidir cómo usar esto de la mejor forma», respondió. «Si lo llevamos directamente a los otros ancianos de la congregación, pueden intentar tapar el caso para proteger la reputación de la organización. Quizás sea mejor llevarlo directamente al superintendente del circuito». El superintendente del circuito, hermano José Carlos Mendoza, era un hombre serio de unos 60 años que visitaba nuestra congregación 2 veces al año. Tenía autoridad para destituir ancianos, formar comisiones judiciales y tomar decisiones importantes sobre problemas graves en la organización local. Si alguien podía hacer justicia de verdad, era él. La próxima visita del circuito estaba programada para dentro de 3 semanas. Decidimos esperar y presentar todas las evidencias directamente ante él,
cuando tuviera autoridad plena para actuar. Esas 3 semanas fueron las más tensas y difíciles de mi vida hasta entonces. Cada vez que veía al hermano Sebastián en la congregación, sentía una mezcla de asco, rabia y ansiedad. Cuando daba sus discursos pomposos sobre moralidad e integridad cristiana, tenía ganas de levantarme y gritar la verdad a todo el mundo. Pero sabía que necesitaba esperar el momento correcto, hacer las cosas de la forma correcta. Durante ese período, el hermano Sebastián me llamó 2 veces más para ir a Madrid. Acepté, porque quería reunir aún más evidencias y también porque quería observar de cerca cómo se comportaba. En una de esas veces, conseguí anotar discretamente la matrícula del coche de una de las mujeres que vi llegando a la casa cuando él pensaba que no estaba mirando. En otra ocasión, oí parte de una conversación telefónica suya donde hablaba sobre ajustar las cuentas de la congregación antes de la visita del superintendente. No puede sobrar demasiado dinero en la cuenta este mes, le oí decir por teléfono, pensando que yo estaba en la planta de arriba. El viejo José Carlos es muy meticuloso con estas cosas. Tiene que parecer que lo hemos gastado todo en gastos legítimos. Finalmente llegó la semana de la visita del circuito. El hermano José Carlos llegó un martes por la noche y se quedaría hasta el domingo, como siempre. Y como siempre, se alojó en casa del hermano Sebastián, lo que hacía todo más complicado para que nosotras consiguiéramos una audiencia particular con él. El jueves, conseguimos quedar para una conversación particular con el hermano José Carlos. Dijimos que teníamos algo muy serio que discutir sobre la administración de la congregación, algo que requería su atención urgente. «Hermanas», nos dijo cuando nos recibió en una salita del Salón del Reino, su cara mostrando curiosidad y preocupación. «Parecíais muy inquietas cuando pedisteis esta conversación. ¿Qué está pasando?» La hermana Concepción respiró hondo antes de empezar. «Hermano José Carlos, hemos descubierto que el hermano Sebastián está viviendo una doble vida que deshonra completamente nuestra organización y todo lo que representamos». Su cara se puso seria inmediatamente. «Esas son acusaciones muy graves, hermana Concepción. ¿Tenéis evidencias concretas de lo que estáis hablando?» Fue cuando le enseñamos la copia de la agenda y le contamos todo lo que habíamos descubierto en los últimos meses. Cada nombre, cada cantidad, cada detalle sórdido de la vida secreta del hermano Sebastián. Le enseñamos las anotaciones sobre las desviaciones de dinero de la congregación, le explicamos sobre la casa en Madrid, le contamos sobre las llamadas de las prostitutas. El hermano José Carlos escuchó todo en silencio absoluto, tomando anotaciones cuidadosas en una libreta. Cuando terminamos, se quedó varios minutos sin hablar, solo mirando los papeles que le habíamos entregado, como si estuviera intentando procesar la magnitud de lo que había oído. «Hermanas», dijo finalmente, su voz mostrando la gravedad de la situación. «Si todo esto es verdad, estamos ante una de las situaciones más graves que he enfrentado en la organización. ¿Pero entendéis que no puedo tomar ninguna acción basándome solo en esta información? Necesito evidencias más concretas». «¿Qué tipo de evidencias?», preguntó la hermana Concepción. «Testigos oculares de actos inmorales, documentos oficiales que demuestren las desviaciones financieras, confesión del propio hermano Sebastián. Algo que no deje margen para dudas o apelaciones». Salimos de aquel encuentro con la sensación de que, incluso con todo lo que teníamos, aún no era suficiente. La organización realmente protegía a sus líderes de una forma que rozaba lo absurdo, siempre exigiendo evidencias casi imposibles de conseguir. Pero el destino, o quizás el propio Jehová, iba a poner en nuestras manos la evidencia definitiva que necesitábamos de una forma que nunca podríamos haber planeado. Es difícil incluso hoy revivir esos momentos. A veces me pregunto cómo conseguí soportar tanta tensión, tanta rabia tragada, tanto miedo de lo que podría pasar. Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué creéis que debería haber hecho? Contádmelo en los comentarios si habéis pasado por una situación parecida. El viernes de aquella semana de la visita del circuito,
El hermano Sebastián anunció que necesitaría viajar a Madrid el sábado para resolver una emergencia en la tienda. Dijo que volvería solo el domingo por la mañana, justo a tiempo para la reunión de clausura de la visita. Pero la hermana Concepción y yo sabíamos que aquello era mentira. Con el superintendente en casa haciendo preguntas sobre las finanzas de la congregación, estaba nervioso y necesitaba su válvula de escape habitual, los encuentros con prostitutas que le ayudaban a aliviar el estrés. Fue cuando tuvimos la idea más arriesgada de todas. Decidimos seguirle hasta Madrid e intentar pillarle en situación comprometedora, de una forma que no dejase dudas para nadie. El viernes por la noche, la hermana Concepción consiguió coger prestado el coche de una cuñada que vivía en otro pueblo, diciendo que necesitaba resolver unos problemas personales en Madrid. El sábado por la mañana, muy temprano, nos posicionamos en una calle próxima a su casa y nos quedamos esperando. A las 6 de la mañana en punto, salió de casa conduciendo el Mercedes plateado. Empezamos a seguirle a una distancia segura, teniendo cuidado de no ser descubiertas. El viaje hasta Madrid fue tenso. Las dos nos quedamos casi en silencio todo el tiempo, cada una perdida en sus propios pensamientos sobre lo que estábamos haciendo y lo que podría pasar. Cuando llegamos a Madrid, fue directamente a la Casa Amarilla que yo ya conocía bien. Paramos algunas casas después, en una posición donde podíamos observar la entrada sin ser vistas, y nos quedamos esperando para ver qué iba a pasar. Sobre las 10 de la mañana, un taxi paró delante de la casa y bajó una chica joven. Debía tener unos 22 años, rubia, usando ropa muy provocativa, una falda demasiado corta, una blusa escotada, zapatos de tacón alto. Tocó el timbre y fue recibida por el hermano Sebastián en la puerta, que la saludó con un beso en la mejilla y la invitó a entrar de una forma claramente íntima. «Dios mío», susurró la hermana Concepción, con las manos temblando en el volante. «¿Estamos viendo esto de verdad? ¿Mi marido recibiendo a una prostituta como si fuera lo más normal del mundo?» 50 minutos después, llegó otra chica, esta vez morena, un poco mayor, quizás 25 años. La misma escena se repitió. Saludo íntimo en la puerta, entrada rápida en la casa. «Está haciendo una orgía», dije, sintiendo ganas de vomitar. Un anciano de la congregación, un hombre casado desde hace casi 30 años, padre de familia ejemplar, está haciendo una orgía con prostitutas mientras su esposa piensa que está cuidando de negocios. Nos quedamos allí 2 horas más, viendo un movimiento constante de mujeres entrando y saliendo de aquella casa, siempre recibidas por el hombre al que todos nosotros respetábamos como un ejemplo de rectitud moral e integridad cristiana. Cada mujer que llegaba era más joven y más vulgarmente vestida que la anterior. Sobre las 2 de la tarde, la hermana Concepción no aguantó más. «Vámonos de aquí», dijo, con lágrimas cayendo por la cara. «Ya he visto suficiente para el resto de mi vida. No aguanto más quedarme aquí viendo esta degradación». Durante el viaje de vuelta a Santa Amelia, lloró casi todo el tiempo. No era solo la traición conyugal lo que la estaba destruyendo, era la traición de todo en lo que creía. ¿Cómo una persona podía ser tan falsa, tan hipócrita? ¿Cómo conseguía engañar a una familia entera, a una congregación entera, durante tantos años? 28 años de matrimonio, dijo entre sollozos. 28 años criando hijos con un hombre que pensaba que conocía. Y ahora descubro que todo fue una mentira, que es un completo desconocido. Llegamos a Santa Amelia al final de la tarde, ambas emocionalmente agotadas. La hermana Concepción me dejó en casa y se fue directamente a la suya, diciendo que necesitaba quedarse sola para pensar en qué hacer con todo lo que habíamos visto. El domingo por la mañana, el hermano Sebastián apareció en la reunión como si nada hubiera pasado. Estaba bien arreglado, sonriente, saludando a todo el mundo con aquella gentileza falsa de siempre. Cuando vio a su esposa, le dio un beso en la mejilla y le preguntó cómo había sido el día anterior, si había descansado bien, si necesitaba algo. La hermana Concepción y yo nos miramos de lejos durante toda la reunión y vi en su mirada la misma rabia que yo sentía.
Pero también había algo diferente, una determinación que no existía antes, una decisión que había sido tomada. Después de la reunión, el hermano José Carlos se empeñó en despedirse personalmente de varias personas de la congregación. Cuando llegó nuestro turno, la hermana Concepción dijo que le gustaría hablar con él una vez más antes de que se fuera. «Por supuesto, hermana Concepción. ¿Vamos a la biblioteca otra vez?» Esta vez fue directa al grano, sin rodeos. «Hermano José Carlos, ayer seguimos al hermano Sebastián hasta Madrid y le vimos recibiendo prostitutas en la casa que mantiene allí. Lo vimos con nuestros propios ojos». El superintendente se quedó visiblemente impactado. ¿Vosotras visteis eso personalmente? «Lo vimos», confirmé. Varias mujeres jóvenes entrando y saliendo de la casa durante toda la mañana. Todas vestidas de forma provocativa, todas recibidas por él de forma íntima. ¿Y podéis jurar sobre esto en una comisión judicial oficial? «Podemos», respondió la hermana Concepción sin dudar. «Y tenemos horarios, descripciones detalladas, todo anotado». El hermano José Carlos se quedó en silencio durante varios minutos, claramente procesando la extrema gravedad de la situación. Finalmente, habló. «Hermanas, entendéis que esto va a resultar en una investigación completa y probablemente en la destitución inmediata del hermano Sebastián de todos los privilegios de servicio, y posiblemente en expulsión». «Es exactamente lo que queremos», dijo la hermana Concepción con una firmeza que me impresionó. «No puede seguir engañando a toda la congregación y manchando el nombre de Jehová». «Muy bien. Voy a cancelar mi viaje de vuelta hoy y quedarme algunos días más para formar una comisión judicial urgente. También voy a necesitar que relatéis todo por escrito y firméis el documento. Y voy a llamar a otros 2 ancianos de congregaciones vecinas para garantizar total imparcialidad». Finalmente, después de meses de angustia, incertidumbre y rabia tragada, las cosas empezaron a moverse en la dirección de la justicia. La comisión judicial se fijó para el martes siguiente, a las 7 de la tarde en el Salón del Reino. Además del hermano José Carlos, participarían el hermano Antonio Herrera, sin parentesco con Sebastián, de la congregación de Valdepeñas, y el hermano Pablo Roberto de la congregación de Manzanares. El hermano Sebastián sería confrontado con todas las evidencias que habíamos reunido a lo largo de esos meses angustiosos. El lunes, un día antes de la comisión, el hermano Sebastián me buscó después de la reunión. Estaba visiblemente nervioso, con una expresión que nunca había visto antes, medio desesperada, medio amenazante, completamente diferente de la confianza que siempre demostró. «Hermana Concepción», me dijo, llamándome a un rincón más reservado del salón después de que casi todo el mundo ya se había ido. «He oído algunos rumores de que habéis estado haciendo algunas acusaciones infundadas contra mí al superintendente del circuito». Sentí mi corazón acelerarse, pero intenté mantener la compostura. «No sé de qué está hablando». «No te hagas la despistada conmigo», dijo, acercándose más a mí de una forma que me hizo sentir incómoda. «Sabes muy bien de qué estoy hablando. Y quiero que sepas que si seguís con esa persecución infundada, esa campaña difamatoria, voy a tener que tomar medidas drásticas para proteger mi reputación y mi familia». Había algo en su voz que sonaba como amenaza clara y directa. «¿Qué tipo de medidas?», pregunté, intentando sonar valiente a pesar del miedo. «Bueno, por ejemplo», dijo con una sonrisa siniestra que me dio escalofríos, «todo el mundo en la congregación sabe que tienes problemas económicos constantes, ¿verdad? ¿Y que recientemente aceptaste trabajar para mí a cambio de dinero?» Paró y me miró con malicia. «Sería una pena si alguien difundiera rumores de que intentaste chantajearme a cambio de más pagos, ¿no te parece? ¿O que inventaste esas historias porque me negué a seguir ayudándote económicamente?» Entendí perfectamente lo que estaba haciendo. Si no conseguía intimidarnos para que retiráramos las acusaciones, intentaría destruir nuestra credibilidad ante la congregación, haciendo parecer que éramos nosotras las deshonestas. «Hermano Sebastián», le dije, mirándole firmemente a los ojos, «la verdad siempre sale a la luz, y la verdad sobre usted ya está saliendo a la luz.
no importa cuántas amenazas haga. Me miró con odio puro antes de alejarse. Ya veremos quién tiene razón, dijo entre dientes. Ya veremos a quién va a creer la congregación al final. Aquella noche, llamé inmediatamente a la hermana Concepción y le conté sobre la conversación amenazante. Me dijo que él también había intentado intimidarla antes, ofreciéndole una gran cantidad de dinero para que reconsiderase las acusaciones que había hecho. Me ofreció 2 millones de pesetas, dijo, su voz mostrando asco. 2 millones de pesetas para que dijera que todo fue un malentendido, que me confundí sobre lo que vi en su agenda. Está desesperado. ¿Y qué le respondiste? Le dije que ni 200 millones me harían mentir para proteger a un hombre que deshonró a nuestra familia y nuestra fe durante tantos años. El martes llegó como un día de ajuste de cuentas final. La comisión judicial se fijó para las 7 de la tarde en el Salón del Reino. La hermana Concepción y yo llegamos un poco antes y nos quedamos esperando en una sala separada, repasando mentalmente todo lo que íbamos a decir. A las 7 en punto nos llamaron para presentar nuestro testimonio. El salón principal del Salón del Reino había sido organizado como un tribunal, con una mesa larga donde se sentaban los 3 ancianos de la comisión, y sillas separadas para nosotras y para el hermano Sebastián. Cuando él entró en la sala, estaba visiblemente alterado. Las manos le temblaban visiblemente. Había sudor en la frente a pesar del aire acondicionado y evitaba mirarnos directamente. Toda aquella arrogancia y presencia imponente que siempre tuvo habían desaparecido completamente. El hermano José Carlos empezó leyendo formalmente las acusaciones que habíamos hecho. Desviación de fondos de la congregación, inmoralidad sexual grave, doble vida, uso habitual de prostitutas, hipocresía en el liderazgo espiritual. Cada ítem sonaba como una bomba explotando en aquella sala en silencio. «Hermano Sebastián Herrera», dijo el hermano José Carlos con voz solemne, «¿cómo respondes a estas acusaciones extremadamente graves?» «Niego categóricamente todas esas acusaciones», respondió con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes. «Estas hermanas están haciendo acusaciones completamente infundadas contra mí por motivos personales que ellas saben muy bien cuáles son». Fue cuando presentamos metódicamente todas las evidencias. La copia de la agenda con los nombres de las prostitutas escritos de su puño y letra, las cantidades desviadas de la congregación con fechas y cantidades específicas, los relatos detallados de mis idas a la Casa de Madrid, el testimonio detallado de lo que vimos el sábado anterior. Con cada evidencia presentada, la cara del hermano Sebastián se ponía más pálida y más trastornada. Cuando el hermano José Carlos mostró la agenda con su propia caligrafía, vi sus manos empezar a temblar de forma descontrolada. «Hermano Sebastián», dijo el hermano Antonio, «¿reconoces esta agenda como siendo de tu autoría?» Miró el papel durante algunos segundos que parecieron eternos. Todo el salón estaba en silencio absoluto. Esa agenda. «Hermano Sebastián», insistió el hermano José Carlos, «estamos esperando una respuesta clara. ¿Esta agenda es o no es tuya?» Fue entonces cuando se desplomó completamente. «Sí», dijo con una voz casi inaudible, «es mía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Después de algunos momentos que parecieron horas, el hermano José Carlos continuó. «¿Y confirmas que los nombres anotados en esta agenda son de prostitutas con las que mantuviste relaciones inmorales?» El hermano Sebastián se puso la cara entre las manos. «Sí». «¿Y confirmas que desviaste fondos de la congregación para mantener esas relaciones inmorales y esa doble vida?» «Sí». «¿Durante cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Hubo una pausa larga antes de la respuesta que me dejó impactada. Unos 15 años. 15 años. 15 años viviendo una mentira, engañando a su esposa, a los hijos, a toda la congregación. 15 años robando dinero que los hermanos contribuían con tanto sacrificio, pensando que se estaba usando para la obra de Dios. Era como ver un castillo de naipes desplomándose. El hombre que durante décadas
fue visto como un ejemplo de rectitud y liderazgo espiritual. Estaba allí, confesando públicamente los crímenes más asquerosos que alguien en su posición podría cometer. La comisión se retiró para deliberar durante cerca de 1 hora. Cuando volvieron, el veredicto fue unánime y definitivo. El hermano Sebastián sería expulsado inmediatamente de la organización, perdería todos los privilegios de servicio para siempre, y el caso sería reportado a las autoridades competentes por la desviación de fondos públicos. Además, dijo el hermano José Carlos con voz grave, determino que se haga una auditoría completa y detallada de las finanzas de la congregación de los últimos 15 años para determinar la cantidad total exacta de los recursos desviados, y que se forme una nueva comisión de ancianos para administrar la congregación, ya que la confianza en el liderazgo actual ha sido completamente socavada. Cuando salimos de aquella sala, la hermana Concepción y yo estábamos emocionalmente agotadas, pero también sentíamos un alivio inmenso. Finalmente, después de meses de angustia y lucha, se había hecho justicia de forma completa y definitiva. En los días que siguieron, la noticia se extendió por la congregación y por todo el pueblo como la pólvora. Las reacciones variaron entre shock profundo, incredulidad total y rabia intensa. Muchos hermanos que habían admirado al hermano Sebastián durante tantos años se sentían profundamente traicionados y engañados. La auditoría completa de las finanzas reveló una situación aún peor de lo que imaginábamos. Había desviado más de 14 millones de pesetas a lo largo de 15 años, una cantidad astronómica para una congregación de pueblo pequeño. Todo aquel dinero que los hermanos contribuían con tanto sacrificio, muchos renunciando a necesidades básicas para contribuir con la obra, había en realidad mantenido los vicios asquerosos de un hipócrita durante 1,5 décadas. El hermano Sebastián y toda su familia dejaron Santa Amelia menos de 1 semana después de la expulsión. No aguantaron la vergüenza, las miradas, los comentarios. Oí decir que se fueron a una ciudad grande en otra comunidad autónoma, donde nadie conocía la historia. La hermana Concepción se quedó en la congregación algunos meses más, pero eventualmente también se mudó. Dijo que no conseguía más mirar aquel salón del reino sin acordarse de todo el dolor, toda la traición, toda la hipocresía que había vivido allí. Para mí, aquella experiencia fue un punto de inflexión absoluto en la vida. Seguí siendo testigo de Jehová algunos años más, pero nunca más con la misma fe ciega de antes. Aprendí que las organizaciones religiosas están hechas de personas, y las personas son falibles, corruptibles, capaces de las mayores maldades, incluso cuando predican exactamente lo contrario. En 2003, finalmente decidí dejar la organización definitivamente. No conseguía más creer en un sistema que permite que hombres como el hermano Sebastián asciendan a posiciones de poder y permanezcan allí durante tanto tiempo sin supervisión adecuada. Un sistema que protege líderes en vez de proteger las ovejas de las que deberían cuidar. Un sistema que prefiere tapar escándalos en vez de hacer justicia cuando es necesario. Hoy, con 72 años y toda la sabiduría que solo los años y las experiencias difíciles pueden traer, miro hacia atrás y veo lo ingenua que fui durante tanto tiempo. Pero también siento orgullo genuino de haber tenido valor para enfrentar la situación cuando descubrí la verdad. Porque si la hermana Concepción y yo no hubiéramos actuado con determinación, el hermano Sebastián seguiría engañando, robando y corrompiendo personas inocentes durante quién sabe cuánto tiempo más. La lección más importante que queda de esta historia terrible es que nunca, jamás, debemos poner a las personas en un pedestal tan alto que no conseguimos ver sus fallos y su podredumbre. No importa qué título religioso tenga alguien, qué posición ocupe en la organización, qué discursos bonitos haga sobre moralidad, todos somos seres humanos falibles. Y cuando alguien tiene poder sobre otros, es aún más importante mantener los ojos abiertos y cuestionar cuando algo no parece correcto. Porque mirad bien, mis queridos, el hermano Sebastián no era un hombre que cometió un error ocasional, un desliz momentáneo.
Era un criminal sistemático que durante 15 años usó su posición de confianza para robar dinero de la congregación y mantener vicios asquerosos. 15 años mirando a los ojos de su esposa, de los hijos, de todos nosotros, sabiendo la suciedad que estaba escondiendo. 15 años dando sermones sobre pureza mientras se hundía en la inmoralidad más baja. Lo que más me indigna hasta hoy no es tanto la inmoralidad sexual, porque eso es algo entre él y su conciencia. Lo que me da náuseas es la hipocresía, el robo del dinero sagrado de la congregación, y principalmente el hecho de que usaba su autoridad espiritual para dar lecciones de moral a jóvenes, a parejas con dificultades, a personas que estaban genuinamente intentando vivir una vida correcta. ¿Cuántas veces le vi aconsejar severamente a algún joven que había cometido algún pequeño desliz moral? ¿Cuántas veces presencié cómo reprendía a hermanos por infracciones mínimas mientras él mismo vivía esa doble vida sórdida? La hipocresía era tan profunda que llegaba a ser diabólica. ¿Y sabéis lo que más me marca hasta hoy? La forma como la organización, incluso después de todo expuesto, aún intentó minimizar el escándalo. Incluso con todas las evidencias, incluso con su confesión, aún hubo intentos de tapar el caso, de no darle mucha publicidad, de proteger la imagen de la organización. Como si la imagen fuera más importante que la justicia, más importante que las víctimas, más importante que la verdad. Eso me enseñó que no debemos confiar ciegamente en instituciones religiosas, por muy respetables que parezcan. Están dirigidas por personas, y las personas pueden ser corruptas, pueden tener segundas intenciones, pueden estar más preocupadas por proteger su propia reputación que por hacer lo correcto. Hoy tengo una fe mucho más madura y realista. Creo en Dios, creo en el amor y la compasión, creo en la necesidad de ayudar al prójimo y vivir con integridad. Pero ya no creo ciegamente en organizaciones humanas que se dicen portavoces de Dios. Aprendí a cuestionar, a investigar, a nunca aceptar nada solo porque viene de una figura de autoridad religiosa. Nadie está por encima de la ley, ni divina ni humana. Y cuando descubrimos que alguien está usando la fe de las personas para esconder podredumbre, para robar, para engañar, tenemos la obligación moral de exponer esa verdad, no importa lo doloroso que sea para nosotros mismos o para otras personas involucradas. El hermano Sebastián pensó que podía engañar a todos para siempre, que su posición de autoridad le protegía de cualquier sospecha o investigación. Se olvidó de que la verdad tiene el poder de salir a la luz incluso cuando menos lo esperamos, y cuando sale, barre toda la mentira por delante, dejando solo los escombros de la hipocresía atrás. Esta experiencia también me enseñó sobre el valor de las mujeres cuando deciden enfrentarse a hombres poderosos. La hermana Concepción y yo éramos solo dos mujeres sencillas, sin mucho estudio, sin posición social importante, pero cuando descubrimos la verdad y decidimos luchar por la justicia, conseguimos derribar a un hombre que parecía intocable. Eso muestra que cuando la verdad está de nuestro lado, no importa lo pequeños que nos sintamos, podemos enfrentarnos a cualquier gigante. La investigación que siguió también reveló cosas que me dejaron aún más horrorizada. Descubrimos que el hermano Sebastián no era el único que sabía sobre algunas de las desviaciones de dinero. Había otros ancianos que tenían conocimiento de algunas irregularidades, pero prefirieron cerrar los ojos para no causar escándalo en la congregación. Eso me mostró cómo la corrupción puede extenderse cuando las personas eligen el silencio en vez de la justicia. Una de las cosas más tristes fue ver cómo fueron afectados sus hijos. Marcos, el hijo mayor, que trabajaba en la tienda del padre, tuvo que lidiar con el hecho de que parte del dinero que mantenía a la familia provenía del robo de la congregación. Ana Paula, la hija pionera, tuvo que rehacer toda su vida espiritual después de descubrir que el padre al que tanto admiraba era un completo farsante. Y Daniel, el más pequeño, abandonó completamente la religión, diciendo que si su padre pudo engañar a todo el mundo durante tanto tiempo, entonces nada de aquello tenía valor real. Eso me enseñó que nuestros actos no nos afectan solo a nosotros mismos, sino que se extienden como ondas en el agua,
alcanzando a todas las personas a nuestro alrededor. La hipocresía del hermano Sebastián destruyó no solo su propia vida, sino también la vida de su esposa, de los hijos, y sacudió la fe de muchas personas en la congregación. Algunos hermanos se quedaron tan trastornados con el escándalo que también acabaron dejando la organización. Dijeron que si un hombre podía engañar a todo el mundo durante 15 años sin ser descubierto, entonces el Espíritu Santo, que supuestamente guiaba la organización, no estaba funcionando bien. Fue una crisis de fe generalizada que afectó a mucha más gente que solo a la familia Herrera. Yo misma pasé por una crisis profunda. Durante meses me quedé preguntándome si todo en lo que creía era una ilusión. Si había malgastado casi 20 años de mi vida en una organización que permitía ese tipo de cosas. Si los sacrificios que hice, las horas que dediqué al servicio del campo, las contribuciones que di incluso cuando estaba pasando dificultades, si todo eso había valido la pena. Fue un periodo muy oscuro en mi vida. Pero con el tiempo, aprendí a separar la fe en Dios de la confianza en organizaciones humanas. Entendí que el problema no era con Dios, sino con personas que usan el nombre de Dios para sus propios fines egoístas y perversos. Hoy, cuando cuento esta historia, siempre digo a las personas: cuestionad, investigad, nunca aceptéis nada ciegamente solo porque viene de una autoridad religiosa. Si algo parece extraño, si alguna cosa no cuadra, no tengáis miedo de investigar. No dejéis que el miedo de causar escándalo o de cuestionar a hombres de Dios os impida buscar la verdad. La verdad es que las personas en posiciones de poder religioso son tan capaces de corrupción como cualquier político o empresario. A veces incluso más, porque usan la fe y la confianza de las personas como escudo para sus maldades. Y cuanta más autoridad espiritual tiene alguien, más cuidado debemos tener en observar si sus acciones concuerdan con sus palabras. El hermano Sebastián era especialista en parecer santo. Sabía exactamente qué palabras decir, qué gestos hacer, qué expresión tener para convencer a todo el mundo de su rectitud. Pero detrás de esa fachada perfecta había un hombre corrompido hasta los huesos, capaz de robar dinero destinado a la obra de caridad para gastárselo con prostitutas. Y lo peor es que no sentía ningún remordimiento por lo que hacía. Cuando fue confrontado, su preocupación no era por el mal que había causado, sino por cómo proteger su reputación. Cuando intentó intimidarnos, no estaba arrepentido. Estaba enfadado por haber sido descubierto. Eso muestra el nivel de degradación moral al que había llegado. La experiencia también me enseñó sobre la importancia de que las mujeres se apoyen mutuamente cuando enfrentan situaciones difíciles. Si la hermana Concepción y yo no nos hubiéramos unido, si cada una hubiera intentado lidiar con la situación sola, probablemente el hermano Sebastián habría conseguido intimidarnos o desacreditarnos. Pero juntas, apoyándonos la una a la otra, conseguimos enfrentarle y vencer. Esa es una lección para todas las mujeres que estáis viendo. Cuando descubráis algo malo, buscad apoyo. No intentéis enfrentaros a hombres poderosos solas. Reunid evidencias, buscad aliadas, y no tengáis miedo de denunciar incluso cuando la persona parezca intocable. Otra cosa que aprendí es que el valor no significa no tener miedo. Yo estaba aterrorizada durante todo este proceso. Tenía miedo de sus amenazas, miedo de que nadie nos creyera, miedo de las consecuencias para mi vida en la congregación. Pero incluso con miedo, seguí luchando por la verdad. Porque hay cosas más importantes que nuestro propio confort y seguridad. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz, cuando se hizo justicia, sentí una satisfacción que ningún dinero del mundo podría comprar. La sensación de haber hecho lo correcto, de haber protegido a otras personas de seguir siendo engañadas y robadas, de haber expuesto la hipocresía y la corrupción, eso valió todo el sufrimiento que pasé. Hoy, siempre que veo noticias sobre escándalos en organizaciones religiosas, me duele el corazón por las víctimas, pero también siento esperanza. Porque cada caso que sale a la luz
Es prueba de que la verdad siempre encuentra un camino, de que no existe poder humano capaz de esconder la podredumbre para siempre. Si os ha gustado mi historia, por favor, dejad vuestro me gusta y suscribíos al canal. Mostrad que mi historia no fue contada en vano. Y decidme en los comentarios, ¿habéis vivido alguna situación donde descubristeis que alguien en quien confiabais estaba viviendo una doble vida? ¿Cómo lo afrontasteis? ¿Tuvisteis valor para denunciar o preferisteis quedaros en silencio? La verdad puede doler al principio, puede destruir ilusiones que teníamos sobre personas que admirábamos, pero siempre, siempre libera al final. Y esa libertad, esa sensación de estar en el lado correcto de la historia, vale cualquier dolor que tengamos que enfrentar para conquistarla. Nadie merece ser engañado, robado o manipulado en nombre de la religión. Nadie merece que su fe sea usada como herramienta para mantener los vicios y la corrupción de líderes hipócritas. Y cuando descubrimos que eso está pasando, tenemos la obligación moral de actuar, no importa lo difícil que sea. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan difícil de contar, pero tan importante de ser compartida. Que sirva de alerta y de inspiración para todos vosotros. Hasta la próxima, mis queridos, y recordad, la verdad siempre, siempre vence al final.